Hay ciudades donde la noche nunca termina. En Valle de Bravo, en 1912, el sol parecía nacer solo para calentar la piel de las sombras. El lago reflejaba más que las estrellas, también reflejaba a los muertos que jamás partieron. Decían que quien se acercaba a sus aguas al amanecer podía oír voces femeninas llamando nombres olvidados, como si rezaran por un retorno. Nadie se atrevía a demorarse solo a la orilla del lago. La gente se persignaba y apuraba el paso, pero ni la fe más firme callaba los murmullos que venían de la sierra. Fue a esa ciudad a la que llegó Mariana Duarte. 15 años apenas, cuerpo menudo cubierto por un vestido de algodón gastado, cabello recogido en una trenza simple y pies cansados de andar. Venía de San Miguel el Alto, trayendo apenas una bolsa de tela, un rosario de cobre y una carta arrugada donde una vecina había escrito: «Busca la casa de los Montemayor. Allí ayudan a muchachas de buena conducta». Esa promesa era todo lo que poseía. Las calles de piedra resonaban con los cascos de caballos y los pasos de mineros ebrios que bajaban de las tabernas. Las fachadas de adobe estaban manchadas por el tiempo, las puertas siempre entreabiertas como si temieran cerrarse por completo. Mariana siguió hasta la calle de la Devoción, donde la casa se erguía, muros de piedra rosada, ventanas enrejadas, portón de madera oscura reforzado con hierros coloniales. La aldaba, en forma de cruz, brillaba gastada por el uso. Sobre el arco, una inscripción corroída aún revelaba el nombre de la familia Montemayor. Mariana golpeó 3 veces. El sonido resonó por el interior como golpes en un ataúd. El portón se abrió lentamente, revelando a una mujer alta, de mirada severa y vestido negro. Era Isabel Montemayor, la mayor de las hermanas. Sus ojos medían a la recién llegada como quien evalúa un objeto en el mercado. ¿De dónde vienes, niña?, preguntó, voz seca, sin rastro de dulzura. De San Miguel, vine sola, señora. Isabel le tomó la carta, la leyó sin expresión, hizo la señal de la cruz apresurada y se apartó. Entra. Celestina hablará contigo. El patio se abrió ante ella como un secreto. En el centro, cubierto por piedra pesada, estaba el pozo de la Devoción, rodeado de hierbas secas y manchas blancas de calorías. Mariana sintió un escalofrío al notar que ninguna de las otras jóvenes se atrevía a acercarse a ese círculo silencioso. Por los arcos se veían corredores oscuros y puertas cerradas. El aire olía a frijol viejo, cera de vela y humedad de piedra. Fue conducida hasta un gabinete. Allí, Celestina Montemayor la esperaba, sentada frente a una mesa cubierta por cuadernos de tapa dura y plumas sumergidas en tinta negra. La mujer, de rostro huesudo y ojos que nunca parpadeaban, llevaba un crucifijo de plata colgado al cuello. ¿Nombre, edad, sabe leer, tiene parientes en la ciudad?, preguntó, anotando sin emoción. Mariana Duarte, 15 años, sé firmar. No tengo a nadie aquí. Celestina sonrió de lado, como si ese detalle fuese lo más conveniente. Mejor así. Las olas no dan problemas. Aquí aprenderás a servir, a callar y a obedecer. El silencio es virtud. Después de esa entrevista, Mariana fue llevada por una criada al piso superior. El cuarto que le destinaron tenía vigas oscuras de madera, 4 camas de hierro y baúles pequeños. Las compañeras eran Soledad, Rosaura, Ignacia y Teresa, todas jóvenes, todas con el mismo aire cansado de quien espera algo que nunca llega. En la pared, un vestido de luto colgaba como si fuese parte del mobiliario, balanceándose levemente aún sin viento. La rutina comenzó a la madrugada siguiente. A las 5 en punto, sonó la campana. El sonido no era común, vibraba hondo, atravesaba los corredores como si naciera dentro de la piedra. Mariana bajó apresurada. El desayuno fue café ralo, pan duro y frijol frío. Úrsula Montemayor, con delantal sucio, servía las porciones con precisión mecánica. Catalina, la más joven, permanecía en la esquina,
anotando en un libro grueso y observando a las muchachas con una sonrisa demasiado dulce para ser sincera. En el comedor había una gran pizarra de pizarra negra. Allí estaban las reglas: 5 de la mañana, campana; 5:30, desayuno; 6, salida; 8 de la noche, encierro; 8:30, rosario; 9, silencio. Al lado, una columna titulada saldos. Cada nombre de muchacha estaba allí con números escritos en gis. Soledad explicó en voz baja: es la cuenta. Quien trabaja debe la mitad, quien no trabaja debe todo. Nunca se paga. Ese mismo día, Mariana intentó conversar con Teresa, la más simpática de las compañeras. La muchacha le mostró un par de zapatos nuevos que guardaba bajo la cama. Cuando consiga mi trabajo, usaré estos. Nunca caminaron en la calle. Son mi esperanza. Las semanas se arrastraron. El trabajo prometido nunca llegaba para todas. Algunas eran enviadas como criadas a familias ricas, pero muchas quedaban encerradas en la casa, obligadas a lavar, barrer y cocinar. El silencio era la ley. Cualquier comentario fuera de lugar era cortado con una mirada de Isabel. Y entonces vinieron las primeras ausencias. Una mañana, la cama de Rosaura estaba vacía. Dijeron que se había casado en Toluca. Ninguna carta llegó. Ningún billete de despedida. En la pizarra, Catalina escribió al lado de su nombre: Toluca, casada. La semana siguiente, volvió a suceder. Teresa, que tanto soñaba con sus zapatos, desapareció. En la pizarra, Catalina escribió: Celaya, casada. Pero bajo el colchón, los zapatos aún estaban allí, limpios, esperando unos pies que jamás volverían. Mariana empezó a desconfiar. Esa noche, despertó con ruidos en el patio. Se acercó a la ventana y levantó la cortina de chintz. Vio a las 4 hermanas Montemayor, cubiertas por mantos, cargando un bulto alargado envuelto en una sábana gruesa. Se movían en silencio hasta el fondo de la casa, donde el portón menor daba acceso al pozo de la devoción. La piedra que lo sellaba fue levantada con esfuerzo. Un vaho húmedo escapó, trayendo olor a óxido y lodo. El bulto fue arrojado. El ruido que siguió no fue de agua, sino de carne contra piedra, apagado, húmedo. Después, la piedra volvió a cubrir la boca del pozo. Mariana retrocedió, corazón desbocado, pero no tuvo valor para despertar a las demás. Cuando volvió a la cama, juró oír pasos leves cruzando el cuarto, como si alguien sin zapatos pasara junto a su lecho. A la mañana siguiente, Isabel hizo sonar la campana antes de la hora. El sonido resonó extraño, metálico, como si viniera de dentro de la tierra. Mariana bajó y encontró la cama de Teresa arreglada. Sin sábanas arrugadas, sin ropa colgada, solo vacía, como si jamás hubiera existido alguien allí. En el comedor, Catalina sonreía al actualizar la pizarra. Mariana miró los zapatos olvidados bajo la cama de su amiga. Zapatos que nunca pisaron la calle. Y entonces comprendió: en la casa de los Montemayor nada se daba. Todo se quitaba. En la casa de los Montemayor, el tiempo parecía no seguir el mismo curso del mundo. Los días eran demasiado largos, y las noches, interminables. Mariana contaba los minutos por las campanadas de la iglesia a lo lejos, pero las horas se arrastraban como si el reloj marcara otra vida, no la suya. En el segundo piso, donde estaban los cuartos, el aire siempre estaba frío. Las ventanas eran altas, pero casi no dejaban entrar luz. La humedad escurría por las paredes, dejando manchas oscuras que recordaban rostros deformados. Algunas muchachas decían que por la noche veían ojos dentro de esas manchas. Isabel respondía con una bofetada o un sermón: el demonio visita a quien tiene la lengua suelta. Las reglas seguían siendo rígidas. A las 5 en punto, la campana. Al caer la tarde, todas debían estar de regreso, incluso aquellas que trabajaban fuera.
El retraso de apenas unos minutos era castigado con aislamiento en la capilla, frente a la imagen de la Virgen cubierta por un velo negro. De rodillas en el suelo frío, rezaban hasta que la voz se quebraba. Mariana empezaba a notar algo inquietante: las familias que venían a buscar sirvientas nunca aparecían por la puerta principal. Siempre entraban por el portón lateral, en el patio trasero. Y nunca había testigos más allá de las propias hermanas. Una criada conducía a la muchacha elegida, y listo. Al día siguiente, su cama ya estaba vacía y su nombre borrado de la pizarra. En la tercera semana, desapareció Soledad. Ninguna de las chicas escuchó despedida. En el cuadro, Catalina escribió: matrimonio en Querétaro. Pero en el baúl de Soledad, Mariana encontró cartas antiguas, dobladas con cuidado, donde la joven juraba no casarse jamás. Cartas que hablaban de huir a la capital, trabajar como costurera, juntar monedas para comprar libertad. Esas cartas quedaron sin dueña. Cierta noche, Mariana decidió no dormir. Se cubrió hasta el cuello con la manta, fingiendo respiración pesada. Oyó cuando el portón del patio rechinó, y pasos arrastrados recorrieron el pasillo. La campana no sonaba, pero las hermanas estaban despiertas. Y cargaban de nuevo algo pesado, envuelto en una sábana gruesa. Ella contuvo la respiración. El sonido metálico del pozo se repitió. Después, silencio. A la mañana siguiente, Ignacia había desaparecido. El cuarto arreglado, el nombre borrado, la deuda tachada. Catalina sonrió al escribir en la pizarra: casa decente en Toluca. Pero el baúl de Ignacia seguía cerrado, con la ropa aún doblada. Ni siquiera los zapatos habían sido llevados. Ese día, Mariana empezó a sentir que las propias paredes respiraban. Por la noche, acostada inmóvil, juraba oír pasos leves caminando sobre las vigas del techo. Y a veces, el ruido de uñas arañando el hierro de las camas. Cierta madrugada, abrió los ojos y vio una sombra detenida frente a ella. No se movía, solo permanecía erguida, inmóvil, al lado de su cama. Cuando se incorporó para mirar mejor, no había nada. Pero la manta, donde antes estaba la sombra, estaba helada como piedra de sepultura. Mariana intentó hablar con Teresa sobre eso, pero se calló a tiempo. Notó que Catalina observaba a lo lejos, anotando algo en su cuaderno. Era como si cada palabra dicha, cada gesto hecho, fuera medido y registrado. La casa no solo albergaba. La casa vigilaba. En el comedor, la pizarra tenía ahora una nueva columna. Contribuciones especiales. Al lado de los nombres de algunas chicas, había cifras más altas que todas podían ver. Cuando Mariana preguntó a Rosaura qué significaba aquello, recibió solo la respuesta susurrada: cuanto más debes, menos posibilidades tienes de salir de aquí. Esa noche, mientras rezaban el rosario, el viento sopló fuerte, apagando las velas. El salón quedó en completa oscuridad. Y en la penumbra, Mariana escuchó un susurro que no venía de ninguna de las muchachas. No mires hacia abajo. Asustada, mantuvo los ojos cerrados. Cuando Isabel volvió a encender la llama, vio que todas seguían arrodilladas. Todas, excepto el espacio vacío donde debería estar Ignacia. La vela titilaba sobre el suelo de piedra, pero en la losa había una mancha oscura, fresca, que ninguna oración podría borrar. Hay silencios que pesan más que los gritos. En la casa de los Montemayor, el silencio era una sentencia. Y Mariana aprendía, noche tras noche, a escuchar lo que ese silencio escondía. Después de la última ausencia, comenzó a observar detalles que antes le escapaban. En el patio, el pozo parecía respirar. La piedra que lo sellaba nunca estaba en el mismo lugar. Algunas mañanas, había marcas de manos en el polvo, como si alguien hubiera intentado salir. Mariana fingía no ver. Pero el corazón le latía como tambor de procesión. Catalina seguía anotando en la pizarra, siempre sonriente.
Sus ojos claros recorrían a las muchachas como quien evalúa mercancía. Un día, Mariana se atrevió a espiar por encima de su hombro. En el cuaderno, no había solo nombres. Había números, fechas y palabras breves, destino final. Cliente especial. Cerrada. Catalina cerró el libro con fuerza al notar la mirada curiosa. Sonrió aún más dulce. Pero Mariana entendió que allí se escribía mucho más que simples cuentas. Las noches se volvían más densas. El viento que soplaba por las rendijas parecía traer lamentos. Algunas chicas lloraban en silencio en las camas. Cuando preguntaban por las ausentes, Úrsula respondía con frialdad. La nostalgia es debilidad. Dios no quiere débiles. En la cuarta semana, desapareció Rosaura. Su crucifijo de cobre, sin embargo, seguía colgado en el clavo de la pared. Mariana lo tocó en secreto, como quien sostiene un cuerpo frío. Catalina escribió, Puebla, matrimonio honesto. Pero ninguna novia se va sin llevar su cruz. En una madrugada, Mariana oyó un movimiento distinto. No eran solo las hermanas. Había voces masculinas en el patio. Se inclinó hacia la ventana y vio a dos hombres. Uno vestía uniforme antiguo de guardia municipal. El otro, ropas de hacendado rico, botas brillando incluso en la penumbra. Hablaban en voz baja con Isabel. Ella entregaba un bulto menor, como una caja de madera. El hacendado le dio monedas a cambio. El sonido metálico resonó como un puñal. Mariana se estremeció. Ahora sabía que había cómplices más allá de los muros. La red era mayor de lo que podían imaginar. Y cada noche parecía ser una cuenta regresiva para que su nombre fuera borrado también. Cierto día, ayudando en la cocina, Mariana encontró detrás de las ollas un pequeño cofre olvidado. Dentro, había ropa de niña doblada, una carta. La escritura era temblorosa, casi ilegible. Si alguien lee esto, no les creas. No son matrimonios. No son empleos. Es el pozo, siempre el pozo. La nota estaba manchada, como si gotas de sangre hubieran borrado las últimas palabras. Mariana la escondió junto a su cuerpo, atrapada entre el miedo y la necesidad de saber. Esa noche, durante el rosario, entró el párroco. Padre Esteban. Hombre mayor, barba rala y voz cansada. Bendijo a todos, elogió a las hermanas por su caridad y se marchó con prisa, evitando mirar a las muchachas arrodilladas. Mariana percibió el temblor en sus manos al recibir el saludo. Él lo sabía. Y había elegido callar. El corazón de la joven pesaba como piedra. Sabía que nadie vendría a salvarlas. Que toda la ciudad cerraba los ojos. Lo que quedaba era sobrevivir. Y sobrevivir significaba fingir obediencia. Significaba esperar, observar, esconder secretos en el silencio. La madrugada siguiente volvió a oír pasos. Esta vez no se contuvo. Siguió despacio por el pasillo, descalza, hasta la escalera que conducía al sótano. El portón estaba entreabierto. Y un hilo de luz de vela escapaba de la oscuridad. Bajando peldaño a peldaño, Mariana contuvo el aliento. El olor era de moho, hierro y algo dulzón, podrido. Al llegar al suelo, vio arcones apilados. Zapatos alineados contra la pared. Pañuelos bordados. Pequeñas maletas. Un museo de vidas robadas. En el centro, sobre una mesa de madera, estaba el libro de Catalina. Abierto en la página más reciente. Mariana leyó, temblando. Ignacia Gómez, 17 años. Llegada en abril. Disposición final, junio. Cliente satisfecho. Beneficio, 45 pesos. La sangre se le heló en las venas. Cerró el libro apresurada, pero, antes de salir, notó algo peor. Uno de los arcones temblaba, como si algo vivo aún estuviera dentro. Mariana retrocedió, sin valor para abrirlo. Corrió de vuelta a las escaleras, intentando no sollozar en voz alta.
Cuando alcanzó el cuarto, cayó de rodillas junto a la cama. Sabía que había bajado solo una vez. Pero esas imágenes nunca la abandonarían. Y esa noche, por primera vez, Mariana rezó no para ser salvada, sino para no ser la próxima. Hay casas que parecen vivas. Respiran, observan y devoran. La de los Montemayor era así. Y Mariana comenzaba a darse cuenta de que cada piedra, cada viga, cada puerta cerrada, guardaba un secreto que no podía ser dicho. Las semanas se arrastraban como siglos. El tiempo allí dentro era otro. El sol parecía nacer sin fuerza, y la luz que entraba por las ventanas altas era siempre opaca, como si estuviera filtrada por velos de luto. Las muchachas hablaban cada vez menos. Algunas rezaban sin parar, murmurando Ave Marías hasta dormirse. Otras solo miraban a la nada, como si la mirada se hubiese quebrado. El silencio de la casa se había vuelto más pesado que el aire. Mariana fingía obediencia, pero por dentro ardía. Guardaba la nota manchada que había encontrado en la cocina. Guardaba también el recuerdo del baúl que se movía solo en el sótano. A veces, despertaba en medio de la noche y juraba oír golpes apagados viniendo del suelo. 3 golpes, pausa. 3 golpes de nuevo. Un pedido de auxilio que nadie se atrevía a responder. Ella se encogía bajo la manta y rezaba en silencio, pero a cada golpe su corazón latía más fuerte, como si fuera la respuesta de un muerto pidiendo compañía. A la mañana siguiente a una de esas noches, encontró la pizarra actualizada. Un nombre borrado. Y, al lado, solo una palabra, cerrada. No matrimonio. No empleo. Solo, cerrada. Catalina lo borró enseguida, como si lo hubiera escrito por error. Pero Mariana grabó esa palabra como un presagio. Las muchachas intentaban convencerse con las historias contadas. Algunas murmuraban que las compañeras realmente se habían casado, que estaban en ciudades lejanas, que la ausencia era solo cuestión de suerte. Pero en el fondo, los ojos delataban lo que nadie quería decir. Todas lo sabían. Todas temían poner en palabras lo que el silencio ya gritaba. Cierta tarde, Isabel ordenó a Mariana ayudarla a llevar ropa a la iglesia. Fue la primera vez que salió junto a la mayor. En el camino, pasaron por la plaza. Hombres con sombreros saludaban a las hermanas con respeto. Algunos incluso se descubrían en señal de reverencia. Mariana notó que ninguno miraba a las chicas. Solo a Isabel. Y la mirada no era de devoción, sino de complicidad. Uno de ellos llegó a decir en voz baja: «Que Dios bendiga vuestra obra». E Isabel respondió solo con una sonrisa dura. En la sacristía, el padre Esteban las esperaba. Recibió un paquete de Isabel, lo bendijo y lo guardó en un armario cerrado con llave. Mariana notó que el paño goteaba un líquido oscuro. El olor ferroso no dejaba duda. El sacerdote, al percibir la mirada de la joven, dijo apenas: «La sangre es recuerdo del sacrificio». Luego cerró el armario e hizo la señal de la cruz. De regreso a la casa, Mariana tuvo certeza, la red se extendía hasta la propia iglesia. No había refugio. No había a quien recurrir. Incluso los hombres de fe compartían el mismo silencio cómplice. Esa misma noche, mientras rezaban el rosario en el patio, el viento sopló fuerte. El manto de la Virgen, que cubría la imagen de la capilla, cayó solo. Por un instante, el rostro de la santa pareció llorar sangre. Algunas chicas gritaron. Isabel levantó el manto de nuevo, con mirada fría, dijo: «Fue solo el viento. El viento es del demonio». Y obligó a todas a rezar en voz más alta, hasta que las voces temblaron de agotamiento. Después de eso, comenzaron las visitas nocturnas. Hombres entraban por el portón lateral, siempre de madrugada. Catalina anotaba sus nombres en un cuaderno. Las chicas más frágiles eran llevadas al salón del fondo. Volvían pálidas, con los ojos vacíos, y algunas nunca regresaban.
La explicación siempre era la misma: consiguieron un mejor empleo. Pero las camas arregladas y las maletas olvidadas gritaban otra verdad. Mariana rezaba en silencio, pidiendo solo que su nombre no fuera llamado. Pero sabía que era cuestión de tiempo. Una noche, escuchando las voces apagadas en el salón, reunió valor y salió del cuarto. Bajó descalza hasta la puerta entreabierta. La luz de las lámparas iluminaba figuras sentadas en círculo. Las 4 hermanas, 3 hombres de sombrero ancho, y el padre Esteban. En el centro de la mesa, el libro de Catalina abierto. Isabel leía en voz alta. Mariana solo alcanzó a escuchar una frase antes de retroceder. Destino final: el pozo acepta. El corazón de la joven se desbocó. Corrió de regreso al cuarto, temblando, pero tuvo cuidado de no hacer ruido. Se acostó inmóvil, con los ojos bien abiertos, esperando la mañana. Y cuando el sol nació, vio algo que jamás olvidaría. En el patio, el pozo estaba descubierto. La piedra retirada. Y alrededor de la boca, marcas de uñas, largas, profundas. Como si alguien hubiera luchado hasta el último aliento para no ser devorado por las tinieblas. Las marcas no estaban secas. Había tierra suelta, aún fresca, acumulada alrededor del borde. Y entre las piedras, Mariana juraba ver mechones de cabello atrapados, como si alguien hubiera sido arrastrado a la fuerza. Catalina pasó por el patio y notó que ella observaba el pozo. Sonrió con dulzura y dijo: «No mires mucho hacia allá, niña. El fondo llama a quien no tiene fuerza». Mariana bajó los ojos y se apartó, pero lo sabía. El fondo ya las estaba llamando a todas. Algunos silencios pesan como piedras sobre el pecho. Y Mariana comenzó a sentir que cada respiración dentro de la casa de los Montemayor era vigilada, pesada, medida. Las hermanas ya no la miraban como al principio. Ahora, cuando pasaba por el pasillo, los ojos de Isabel la seguían como cuchillas. Úrsula la observaba en silencio, siempre con las manos manchadas de ceniza, como si acabara de apagar algo que no debía verse. Celestina anotaba sin parar, el tintero siempre abierto, el crucifijo colgando sobre el pecho huesudo. Y Catalina sonreía. Siempre sonreía. Una sonrisa que ya no era dulce. Era la sonrisa de quien sabe algo que tú no sabes, pero que tarde o temprano descubrirás. En la pizarra, nuevos nombres eran tachados. Al lado de algunos, aparecía un trazo rojo. Mariana percibió que los nombres marcados en rojo eran justamente los que desaparecían sin retorno. En el fondo, la tiza parecía escribir sentencias de muerte. Una madrugada, oyó el arrastre de sillas en el salón. Curiosa, se acercó a la rendija de la puerta. Vio el libro abierto. Isabel leía en voz baja, y Catalina sostenía la lámpara para iluminar la página. Mariana solo alcanzó a distinguir su propio nombre escrito con tinta fresca. Mariana Duarte, evaluación inicial concluida. La pluma trazaba algo al lado, pero no logró leerlo. Sintió el corazón helarse y retrocedió apresurada al cuarto. Lo sabía. Ahora lo sabía. No era cuestión de tiempo. Su destino ya estaba escrito. Al día siguiente, el ambiente pesaba diferente. Las hermanas parecían más atentas a cada paso que ella daba. En el comedor, Úrsula le sirvió los frijoles y le sujetó el brazo con fuerza. «Come todo, niña. Hoy necesitas fuerzas». La mirada que acompañó esas palabras no traía compasión. Era como si fuera una despedida. Durante la tarde, Mariana ayudó a barrer el pasillo del piso superior. Mientras limpiaba, oyó voces detrás de la puerta del despacho de Celestina. Se agachó, pegando el oído. Era la voz de Isabel. «Está lista. Mañana será llevada». La respuesta vino seca, de Celestina. «El padre ya confirmó. El cliente paga en oro». Mariana retrocedió, el corazón martilleando. Su cuerpo temblaba tanto que apenas podía sostener la escoba.
La noche cayó, y con ella el peso de la espera. Las oraciones fueron más largas. Las hermanas parecían rezar no a Dios, sino algo que Mariana no lograba nombrar. El rosario terminó, pero ninguna de las chicas se atrevió a levantarse hasta que Isabel lo ordenó. La voz resonó por el patio como sentencia. Mañana, antes del alba, habrá una partida. Mariana no durmió. Se acostó inmóvil, oyendo el llanto contenido de las compañeras. Sentía que cada lágrima era también por ella. Y entonces, en medio del silencio, percibió pasos viniendo del pasillo. La manija giró despacio. La puerta crujió. Catalina entró, sosteniendo el libro cerrado contra el pecho. Se detuvo al lado de la cama de Mariana. Se inclinó, y con una sonrisa fría susurró. Reza, porque el pozo no perdona a quien mira hacia atrás. Luego salió sin prisa, dejando la puerta entreabierta. La luz de la lámpara proyectó su sombra larga por el cuarto hasta desaparecer. Mariana permaneció inmóvil, el corazón desbocado, la nota escondida en el bolsillo del vestido pegada a la piel como última ancla. El amanecer llegó gris, cubierto de niebla. Isabel hizo sonar la campana más temprano que de costumbre. Las chicas bajaron en silencio. Mariana sintió las piernas temblorosas, pero se obligó a caminar. Sabía que cada mirada, cada paso, podía ser el último. En el patio, la piedra del pozo ya estaba removida. Y sobre el borde, en lugar de solo marcas antiguas, ahora había sangre fresca escurriendo por las grietas de la roca. Una señal clara de que esa noche alguien ya había sido devorado. Mariana desvió la mirada, pero lo sabía. Estaba cerca su turno. Y, por primera vez, no rezó. No pidió a Dios. No pidió a la Virgen. Solo se juró a sí misma. Si tenía que caer al fondo del pozo, caería luchando. Algunas prisiones no tienen barrotes. Tienen paredes que respiran, puertas que susurran y ojos que vigilan hasta los sueños. La casa de los Montemayor era esa prisión. Y Mariana lo sabía, su tiempo se agotaba. Aquella madrugada, cuando Catalina le susurró que el pozo no perdonaba, algo se quebró dentro de ella. Ya no había ilusión. No habría empleo en familia rica, ni matrimonio concertado. Solo existía la oscuridad del fondo. Y si quería escapar, debía hacerlo antes de que la piedra se cerrara sobre su cuerpo. ¿Pero escapar de qué? ¿De quién? ¿De la casa? ¿De las hermanas? ¿De toda la ciudad que fingía no ver? Su corazón le decía que no importaba. Cualquier salida, por pequeña que fuese, era mejor que ser arrastrada en la madrugada como tantas otras. El primer paso fue fingir. Mariana sonrió a las hermanas, agradeció la comida, rezó más alto durante el rosario. Se mostraba obediente, sumisa, como ellas querían que fuese. Pero por dentro, cada gesto estaba calculado. Cada rincón observado. Cada puerta medida. Guardaba en su cuerpo el billete manchado de sangre que había encontrado, como si fuese prueba y talismán al mismo tiempo. Durante el día, al limpiar la cocina, notó una ventana estrecha, con barrotes oxidados. Quizá un cuerpo pequeño podría pasar. Quizá. Empezó a medir las distancias en silencio, fingiendo tararear himnos mientras sus ojos recorrían cada pared, cada salida. Por la noche, en su cuarto, compartía miradas con las pocas compañeras que aún tenían alma en los ojos. Pero ninguna se atrevía a hablar. Todas lo sabían. Todas ya habían visto demasiado. El miedo las había transformado en sombras. El tiempo parecía correr más rápido después de que su nombre fuera escrito en el libro. A la mañana siguiente, Isabel le ordenó barrer el patio sola. El pozo estaba abierto. La piedra retirada. Y una cuerda descendía hasta la oscuridad. Mariana sostuvo la escoba con fuerza, sintiendo las piernas débiles. La boca del pozo parecía mirarla. Y dentro de él, juró oír algo, no gritos, no palabras, sino un coro de susurros,
como si decenas de voces llamaran su nombre. Mariana, ecoó, bajo, arañando su mente. Soltó la escoba, casi corrió de regreso, pero Isabel apareció en el arco del patio. Termina, dijo seca, como si hubiera notado su pavor. Y Mariana, con las manos temblorosas, volvió a barrer, fingiendo normalidad. Aquella noche, hizo su primera prueba. Esperó que todas durmieran y bajó a la cocina. La ventana estrecha aún estaba allí. Forzó los barrotes oxidados, pero el ruido metálico resonó por los pasillos como campana de muerte. Se congeló. A pasos lentos, subió de nuevo al cuarto, el corazón desbocado. Sabía que había sido imprudente. Y a la mañana siguiente, encontró la escoba que había dejado en el patio apoyada contra su cama. Sin nota. Sin palabra. Pero clara como amenaza. En el rosario de esa noche, Isabel la miró directamente, interrumpiendo la oración. La obediencia es virtud. Luego continuó como si nada hubiera pasado. Pero Mariana sabía que la casa la vigilaba, incluso cuando las hermanas no estaban cerca. Desesperada, intentó buscar complicidad con una de las compañeras, una joven llamada Clara. Durante el trabajo en la lavandería, murmuró en voz baja. Necesitamos salir de aquí. O moriremos como las demás. Clara bajó los ojos, siguió frotando la ropa y respondió apenas. Ya estamos muertas. Y no dijo nada más. En el fondo, Mariana sabía que estaba sola. Las otras ya habían desistido, entregadas al destino escrito en el libro de Catalina. Pero ella no. Si tenía que caer, caería luchando. Comenzó a vigilar los horarios. Sabía cuándo sonaba la campana, cuando chirriaban los portones, cuando se apagaban las lámparas. Sabía que en la madrugada venían hombres y llevaban a algunas chicas al salón. Sabía que, después de eso, siempre había movimiento en el pozo. Y fue entonces cuando decidió, huiría durante una de esas madrugadas, cuando las hermanas estuvieran ocupadas. Pero la casa parecía sentir su decisión. Las paredes crujían más. Las puertas se trababan cuando intentaba abrirlas. Hasta el suelo de piedra parecía gemir bajo sus pies, delatando cada paso. Era como si la propia casa fuese cómplice, un organismo vivo que trabajaba contra ella. Una madrugada, oyó pasos en el patio. Espió por la ventana y vio a Catalina escribiendo en la pizarra, sola. El nombre de Mariana estaba allí, marcado con un trazo rojo. Abajo, escribió lentamente una palabra que congeló su sangre, mañana. Mariana cayó de rodillas, se mordió los labios para no gritar. Mañana. Tenía menos de 24 horas. La desesperación le apretaba la garganta como una mano de hierro. Volvió a la cama, pero no durmió. Quedó inmóvil, escuchando cada crujido de la madera, cada chirrido de las puertas, cada susurro del viento. Y mientras la madrugada avanzaba, una certeza creció dentro de ella. La fuga era imposible. La ciudad era cómplice. El sacerdote era cómplice. Los hombres ricos eran cómplices. Hasta las paredes eran cómplices. Pero aún así, tenía que intentarlo. Era mejor ser hallada muerta en cualquier calle que desaparecer en el fondo del pozo. El cielo comenzó a aclarar. Las lámparas fueron apagadas. Y Mariana cerró los ojos, jurándose a sí misma que sería esa noche. Si era necesario, correría por la plaza a gritos. Si era necesario, se rompería los dedos intentando arrancar los barrotes de la ventana. Si era necesario, mordería hasta el hueso a quien intentara arrastrarla. No sería mañana. No como las hermanas deseaban. Si tenía que caer, caería de pie. Hay madrugadas que no pertenecen a los vivos. Aquella era una de ellas. El viento soplaba desde el lago, frío como cuchilla, atravesando las rendijas de la casa de los Montemayor y apagando velas a su paso. La campana de la iglesia aún no había sonado, pero las hermanas ya estaban de pie. Se movían por el pasillo como sombras.
El sonido de sus pasos era un arrastre de faldas pesadas, un murmullo de rezos en voz baja. Mariana, inmóvil en la cama, respiraba despacio, sintiendo el corazón latirle en el cuello. El reloj antiguo del comedor marcaba poco antes de las 3. Siempre era a esa hora. Siempre. Catalina pasaba con el libro apretado contra el pecho, como quien lleva un misal profano. Úrsula cargaba una lámpara y un balde de cal viva. Celestina traía una soga enrollada. Isabel, solo las llaves colgadas del cinturón, tintineando a cada paso. Mariana lo sabía, era su turno. La ropa que llevaba estaba doblada desde la tarde, fingiendo calma. En el bolsillo escondía el billete manchado de sangre. También había arrancado con sus propias manos un clavo oxidado del suelo, que ahora sujetaba entre los dedos como última arma. Las hermanas entraron en el cuarto. Catalina sonrió, dulce como siempre, y dijo apenas: «Levántate. Llegó el día de tu oportunidad». Mariana fingió obediencia. Se levantó despacio, la cabeza baja, las manos temblando. Las compañeras, encogidas en las camas, ni siquiera se atrevieron a mirar. El silencio era tan denso que se podía escuchar el crepitar de las velas y el golpeteo distante del viento contra las ventanas. La llevaron al patio. El pozo estaba abierto, la piedra retirada. 2 sogas colgaban hacia la oscuridad. Sobre una mesa, lámparas iluminaban papeles con sellos y monedas esparcidas. Catalina hojeaba el libro con movimientos lentos, como quien prolonga un placer secreto. «Está lista para servir», murmuró Isabel, no para Mariana, sino para alguien detrás de ella. Mariana giró y vio a 3 hombres bajo la sombra del portón lateral. Uno vestía uniforme antiguo de guardia municipal. Otro, ropas de hacendado rico. El tercero llevaba abrigo oscuro, corbata, botas lustradas. Todos la observaban con ojos de quien elige un pedazo de carne. La desesperación le subió a la garganta, pero tragó en seco. Fingió bajar la cabeza. Los dedos apretaron el clavo oxidado. El plan era simple: correr hacia la cocina, forzar la ventana, saltar a la calle. No importaba si caía sobre piedras, si se rompía los huesos. Era salir o desaparecer en el fondo del pozo. Pero la casa parecía sentir su intención. Las puertas crujieron al ser cerradas con llave. El viento sopló más fuerte, apagando 2 lámparas y sumiendo la mitad del patio en sombras. El crucifijo de hierro que colgaba en el arco golpeó contra la pared con estrépito, resonando como campanadas de iglesia. Isabel hizo una señal con la mano. Catalina cerró el libro. Úrsula se acercó a Mariana, sujetándole el brazo. «Ven. Es solo un instante», dijo con falsa dulzura. Mariana respiró hondo. Era ahora o nunca. En un movimiento brusco, clavó el clavo en la mano que la sujetaba y corrió hacia el interior de la casa. El grito de Úrsula resonó en el patio, más de rabia que de dolor. Las lámparas cayeron, derramando aceite y fuego en el suelo. El olor de la cal viva se mezcló con el queroseno y la carne quemada. Los hombres gritaron órdenes, corriendo para cercarla. Mariana subió la escalera de piedra, atravesó el pasillo, empujó la puerta de la cocina. La ventana estrecha estaba al frente, su única esperanza. Forzó los barrotes con las manos ensangrentadas, desgarrando la piel, sintiendo el hierro ceder. El viento helado le golpeó el rostro, señal de que la calle estaba cerca. Detrás de ella, pasos. Isabel gritó: «Atrapen a esa insolente. El pozo exige». Mariana pasó medio cuerpo por la rendija. Los barrotes chirriaban, cortándole los brazos. La luz de la luna iluminaba la calle vacía allá afuera. Podía sentir el olor de piedra mojada, el frío de la madrugada, la promesa de libertad. Pero unas manos sujetaron sus piernas. «Catalina». La sonrisa había desaparecido. Sus ojos ahora eran fríos, cortantes como cuchilla. «No hay salida, niña», susurró,
tirando de ella hacia atrás. La casa llama. El pozo espera. Mariana se debatió con todas sus fuerzas. Los dedos se clavaron en la madera, arrancando astillas. Las uñas se partieron, sangrando. Pero la fuerza que la arrastraba era mayor. Sintió su cuerpo ser jalado hacia atrás, los pies raspando el suelo. El viento de la calle desapareció. La oscuridad de la cocina la devoró de nuevo. Fue arrojada al suelo del patio. Las hermanas la rodearon. Catalina aún le sujetaba las piernas, Isabel el brazo, Úrsula preparaba la cuerda. Celestina se acercó con un cáliz. Un líquido oscuro burbujeaba dentro. «Bebe», dijo. «Así no sentirás el fondo». Mariana apartó el rostro, pero Úrsula le sostuvo la mandíbula. El cáliz rozó sus labios. El olor era dulce, metálico, nauseabundo. Ella escupió, el líquido resbalando por su barbilla. Isabel alzó la mano para golpearla. Pero antes de que el golpe llegara, un sonido distinto resonó en el patio. Un repicar de campanas. No el de la casa. El de la iglesia. 3 toques fuertes, seguidos de voces en la calle. Caballos. Pasos apresurados. Órdenes gritadas. Las hermanas se detuvieron, cruzando miradas rápidas. Catalina soltó las piernas de Mariana. Isabel apagó la lámpara de un soplido. Celestina intentó esconder el cáliz. Pero ya era tarde. El portón de madera tembló bajo golpes pesados. Una voz masculina, fuerte y firme, retumbó. En nombre de la justicia del Estado de Michoacán. Abraham. La sangre de Mariana se heló. No sabía si era salvación o una trampa más. Pero en ese instante, por primera vez, vio miedo en los ojos de las Montemayor. Los golpes en el portón resonaron como truenos. La madera antigua gimió, a punto de ceder. Mariana, caída en el suelo del patio, respiraba con rapidez, las manos ensangrentadas. Las hermanas, por primera vez, no eran sombras seguras de sí mismas, eran mujeres alarmadas, corriendo en círculos como cuervos perturbados por la llegada de la tormenta. El portón explotó hacia adentro con un estruendo seco. Soldados armados con linternas de aceite invadieron el patio, seguidos de 2 oficiales de uniforme gastado y un sacerdote con la cruz erguida. Las lámparas iluminaron la escena, el pozo abierto, la cuerda preparada, el cáliz oscuro todavía escurriendo por el suelo. Y Mariana, tendida, con la ropa manchada de sangre y calorías. «Santo Dios», murmuró uno de los oficiales, llevando la mano al rosario. El sacerdote avanzó, cruz en alto. «¿Qué lugar es este? ¿Qué oficio demoníaco ocurre bajo este techo?» Catalina, rápida como serpiente, levantó el libro contra el pecho y forzó una sonrisa. «Calumnia, solo cuidamos de las niñas sin hogar». Pero su voz se perdió en el grito de un soldado. «Aquí», bramó, iluminando el lateral del patio. Un montón de huesos, recién removidos, yacía junto al muro. Restos de vestidos desgarrados, cabellos aún trenzados y podridos, osamentas con señales de golpes. La cal viva no había sido suficiente para ocultarlo todo. El hedor de la muerte se levantó como muralla invisible, obligando a algunos hombres a toser. Las compañeras de Mariana comenzaron a llorar en voz alta. Una de ellas, quizá Clara, señaló a Isabel y gritó: «Ellas nos venden». Y a las que sobran las arrojan al pozo. El caos se desató. 2 soldados se lanzaron sobre Úrsula, que resistió como fiera, arañando y mordiendo. Celestina fue empujada contra la pared, el cáliz oscuro estallando en el suelo y esparciendo un líquido viscoso que olía a hierro e incienso. Catalina fue sujetada del brazo, pero apretaba el libro contra sí con tanta fuerza que parecía querer fundirlo a su cuerpo. Isabel, sin embargo, no se movió. Alzó las manos, en falsa rendición, y dijo con calma: «Nada podéis contra nosotras. Este lugar no os pertenece.
La frase heló incluso a los soldados más valientes. El sacerdote levantó aún más la cruz, murmurando oraciones en latín. Pero el viento sopló, y todas las velas del patio se apagaron al mismo tiempo. Solo las linternas de los soldados resistieron, temblando. Mariana, jadeante, reptó hacia un lado. Quería correr, pero sus piernas aún temblaban. Miró hacia la ventana estrecha, el mismo camino que había intentado usar. Pero parecía más distante, más angosta que antes. La casa la oprimía, como si los pasillos fueran más largos, las puertas más pesadas, los muros más gruesos. No había salida. Un soldado la levantó por el brazo. «Estás a salvo ahora, niña», dijo. Pero las palabras sonaron huecas. En el fondo, Mariana sabía que la seguridad no existía. No allí. No para ella. De repente, un grito surgió del fondo del pozo. Todos se giraron. No era viento, ni eco. Era voz humana. Un lamento arrastrado, múltiple, decenas de voces al mismo tiempo, llamando nombres. Entre ellos, el de Mariana. 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 El sacerdote se persignó, aterrorizado. Los soldados retrocedieron, sin valor para acercarse al borde. Catalina, aprovechando el caos, rió. Rió fuerte, rió como niña traviesa, y gritó. «El pozo llama. Siempre llamará». Antes de que la contuvieran, se lanzó sobre el libro y lo levantó abierto, como si mostrara un evangelio invertido. El viento arrancó las páginas, esparciéndolas por el patio. En cada hoja, nombres. Cientos de nombres tachados en rojo. Algunos tan antiguos que remontaban a décadas. Otros recientes, aún húmedos de tinta. Mariana vio su propio nombre, escrito y reescrito múltiples veces, como si fuera inevitable. La tinta parecía escurrir, transformando las letras en sangre. Y por más que parpadeara, las letras seguían vibrando ante sus ojos. Los soldados intentaron arrancar el libro de Catalina, pero una ráfaga de viento los lanzó a todos al suelo. Las lámparas se apagaron. El patio se hundió en la oscuridad. En esa negrura, Mariana sintió manos invisibles rozar su piel, uñas frías arañando sus brazos. Intentó gritar, pero el sonido murió en su garganta. Y en medio de la oscuridad, una frase retumbó en su mente, como si el propio pozo hubiera hablado. Quien mira hacia atrás, cae. No siempre la llegada de la justicia trae alivio. A veces, solo abre aún más las puertas del infierno. El patio de la casa de los Montemayor estaba sumido en sombras y confusión. Las páginas arrancadas del libro giraban en el aire como aves blancas manchadas de sangre, cayendo sobre soldados y muchachas aterrorizadas. El viento rugía, tan fuerte que parecía provenir desde dentro del pozo. Y en medio de la ventisca, el lamento continuaba. «Mariana. Mariana». Los soldados, antes firmes, ahora temblaban. Algunos retrocedieron hacia el portón, otros intentaban contener a las hermanas que se agitaban como poseídas. Catalina mordía, arañaba, reía como loca, con los dientes sucios de sangre. Úrsula escupía en el rostro de quien la sujetaba, gritando rezos distorsionados. Celestina arrancaba pedazos de su propia ropa, envolviéndose en ellos como si quisiera cegarse ante lo que veía. E Isabel, en el centro del patio, alzaba los brazos en desafío. Nadie puede detener lo que comenzó hace generaciones. El pozo elige. El pozo siempre lleva. Las muchachas lloraban, algunas de rodillas, otras aferradas a las rejas del portón implorando por libertad. Pero nadie se atrevía a cruzar la calle. Los vecinos, atraídos por el tumulto, observaban desde lejos, persignándose, murmurando oraciones, pero sin avanzar. El miedo a la casa era mayor que la piedad. Mariana intentó correr hacia la salida, pero algo la detuvo. No eran manos humanas. Era como si cadenas invisibles se enroscaran en sus tobillos, arrastrándola de regreso. Cayó al suelo,
arañando sus rodillas en la piedra fría. Gritó, pero su voz se perdió en el viento. Uno de los soldados intentó ayudarla, tirando de sus brazos. Pero al hacerlo, palideció. Sus ojos se abrieron de par en par y la soltó de repente, como si hubiera tocado fuego. «Es ella», murmuró, retrocediendo. «Ya está marcada». El sacerdote se acercó, cruz en mano, empapado en sudor. «Resistan al demonio», clamó. «No permitan que la oscuridad venza». Pero su voz fue ahogada por un crujido profundo. El pozo gimió como criatura viva, y la cuerda colgante se movió sola, como si alguien subiera desde dentro. El chirrido resonó por el patio, y el olor a azufre ascendió con un humo blanco. Mariana intentó arrastrarse, pero sintió manos frías tocar su cintura. Miró atrás y no vio nada, solo la marca roja, incandescente, surgiendo en su vestido, como si fuera grabada desde dentro hacia afuera. El mismo trazo rojo que Catalina dibujaba en los nombres del libro ahora ardía en su carne. Gritó, arrancando pedazos del tejido, pero la marca permanecía, quemando, extendiéndose por su cuerpo como fuego lento. «No», sollozó. «No quiero». Catalina, aún apresada, rió fuerte. «No es cuestión de querer, niña. Eres la elegida. Ya eres suya». El viento sopló una vez más, arrancando el crucifijo de la mano del sacerdote y arrojándolo dentro del pozo. El sonido metálico desapareció en la oscuridad, como si hubiera sido tragado. El padre cayó de rodillas, murmurando oraciones rotas, perdido en su propia fe. Las hermanas gritaban, los soldados retrocedían, las muchachas lloraban. Pero Mariana solo escuchaba el pozo. Solo escuchaba las voces que repetían su nombre sin descanso. Y entre ellas, reconoció a algunas de las compañeras que habían desaparecido. Clara, Inés, Teresa. Todas la llamaban. El suelo comenzó a temblar. La piedra del patio se rajaba en líneas finas, convergiendo hacia el agujero central. La casa de los Montemayor se estremecía como si fuera a derrumbarse. Y Mariana, atrapada, marcada, sabía que nada podría detenerlo. La muerte no se acercaba. Ya la llevaba dentro. Con las últimas fuerzas, alzó los ojos hacia el portón abierto. La calle estaba allí, tan cerca, tan viva. Podía oler la madrugada, podía casi tocar la libertad. Pero cada paso que daba era arrastrado de vuelta por el peso del destino. Y entonces comprendió. No importaba quién hubiera entrado, no importaba cuántos soldados o sacerdotes intentaran intervenir. El pozo ya la había elegido. Y nadie jamás escapaba de él. Algunos destinos no pueden cambiarse. Pueden retrasarse, pueden combatirse, pero jamás evitarse. Mariana ya lo sabía cuando sintió la marca arder en su cuerpo como hierro al rojo vivo. El pozo no era solo un agujero en la tierra. Era un vientre. Un útero negro que exigía sacrificios, generación tras generación. Y ahora, ese vientre la llamaba por su nombre. Los soldados gritaban órdenes inconexas. Intentaban contener a las hermanas, pero era como luchar contra el viento. Catalina, aún encadenada, seguía riendo. Isabel solo observaba, con un aire de serena certeza, como quien presencia un rito repetido durante siglos. Úrsula murmuraba oraciones que no pertenecían a ningún santo. Celestina golpeaba su cabeza contra la pared, en trance, mientras la sangre le corría en hilos espesos. El sacerdote, arrodillado en medio del patio, lloraba. Su fe se hacía pedazos ante el abismo que rugía en el suelo. El crucifijo que cargaba ya había sido devorado, y su voz se quebraba en cada palabra. Ya no rezaba a Dios. Rezaba a cualquier fuerza que lo escuchara. Y Mariana, de pie, con las piernas temblorosas, intentó dar el último paso hacia el portón. Estaba tan cerca que podía oler la calle húmeda, escuchar el mugido lejano de una vaca, el galope de un caballo que pasaba.
La vida estaba a pocos metros. Pero cuando levantó el pie, algo la sujetó. Miró hacia abajo, y vio manos huesudas emergiendo de las grietas del patio, dedos largos, uñas negras, aferrando sus tobillos. No eran las hermanas. No eran los soldados. Eran las muchachas desaparecidas. Eran las muertas. Clara, Inés, Teresa, todas estaban allí, pálidas, hambrientas, arrastrándola hacia atrás. Sus bocas abiertas no pedían auxilio. Pedían compañía. Pedían que Mariana se uniera a ellas. Ella gritó, pateó, intentó liberarse, pero cada movimiento solo la hundía más. El suelo parecía disolverse bajo sus pies, transformándose en barro negro, viscoso, vivo. La casa entera temblaba, las paredes exhalando polvo, las tejas cayendo. Pero el pozo permanecía firme, enorme, abierto como la boca de una fiera hambrienta. Desde el fondo, una ráfaga de aire subió, fría y húmeda, impregnada de podredumbre. Las voces aumentaron, un coro de lamentos y risas al mismo tiempo. Mariana, Mariana, Mariana. Ella se volvió hacia los soldados, suplicando. Ayúdenme. Por el amor de Dios, sáquenme de aquí. Pero ninguno se movió. Sus ojos la miraban con pena, pero también con miedo. Era como si ya la vieran muerta. Como si cualquier contacto pudiera arrastrarlos con ella. Catalina sonrió, los dientes brillando a la luz trémula de la lámpara. Nadie ayuda, niña. Todos lo sabían. Todos siempre lo supieron. Y entonces Isabel dio el paso final. Sostuvo la lámpara y la alzó sobre el rostro desesperado de Mariana. El pozo no se equivoca. Nunca se equivoca. Y apagó la llama con un soplo. La oscuridad se apoderó del patio. Las manos huesudas tiraron de Mariana con fuerza, arrastrándola por el suelo de piedra, dejando tras de sí un rastro de sangre y uñas partidas. Se aferró a las orillas, gritó, mordió, pataleó, pero era inútil. El pozo ya la había reclamado. Su última mirada fue hacia la luna. Pálida, distante, indiferente. Y entonces su cuerpo desapareció en la boca oscura, engullido en un chasquido seco. El sonido de la caída resonó durante segundos interminables, hasta que cesó. El silencio que siguió fue peor que cualquier grito. Ni soldados, ni sacerdote, ni vecinos se atrevieron a moverse. El patio permaneció inmóvil, como si nada hubiera sucedido. Solo el viento continuaba soplando. Catalina comenzó a tararear un antiguo himno, aún con los pulsos atados. Las demás hermanas la siguieron, y el coro sonó más fuerte que la misma noche. Los soldados, pálidos, retrocedieron, sin arrestar a nadie. Nadie se atrevió a enfrentar a aquellas mujeres. Al fin y al cabo, ¿quién enfrenta a la propia maldición? El sacerdote cerró los ojos y murmuró. Está perdida, como todas las demás. Y la piedra del pozo fue arrastrada de nuevo a su lugar, cerrando la boca hambrienta hasta la próxima madrugada. En la calle, los vecinos comentaban en voz baja. ¿Otra más?, decían. Como siempre. Y se alejaban, cada uno hacia su casa, como si nada hubiera ocurrido. A la mañana siguiente, la casa de los Montemayor seguía en pie. Las hermanas rezaron como de costumbre. Las muchachas lavaron la ropa, barrieron el patio, cocinaron los frijoles. Y el nombre de Mariana fue tachado en rojo en el libro de Catalina. ¿Y tú, crees que Mariana tuvo elección, o el pozo ya la había reclamado desde el principio? Dímelo en los comentarios. Recuerda dejar tu like, suscribirte y encender la campanita. En Los Secretos Malditos, cada día escucharás un nuevo relato que quizá preferirías no haber conocido. Pero cuidado, algunos nombres jamás deberían pronunciarse en voz alta.